Bienvenidos a este curso que hemos convenido en llamar El arte de cuidar a los adultos mayores. Este curso se va a desarrollar a lo largo de 6 encuentros, cada uno enmarcado bajo una pregunta. Este será cómo atender a los adultos mayores y tendrá como un eje que los conecte a cada uno de los encuentros una paciente. Este curso viene cargado de esperanza, por un lado, en la expectativa que pueda ser de utilidad para los médicos de consultorio que atienden pacientes mayores y en especial utilizando estas nuevas tecnologías virtuales. Y por otro lado, conlleva esperanza porque en tiempos donde el contexto sociocultural, económico es de enorme incertidumbre y gran adversidad, imaginarnos un futuro para los adultos mayores y un grupo de profesionales preocupados por ellos, sin duda, sin desconocer el contexto, es que nos alienta una profunda esperanza. ¿Quién es el adulto mayor? Vamos a definir qué se considera en términos de la asistencia médica que un adulto es adulto mayor. Es una cláusula, una convención internacional que los define como aquellos que son mayores de 60 o 65 años según la bibliografía. Nosotros adoptamos la fecha de 65 años y muy probablemente cuando esta convención se vuelva a reunir, quizás se corra este parámetro y sean adultos mayores aquellos que superen los 70 años. Lo que debiéramos encarnar es que el paciente adulto mayor, el viejo soy yo más tiempo. Dicho esto como frase a la cual vamos a tener como referencia, vamos a utilizar algunos conceptos que resultan universales. Uno que alude a esta conocida frase de Gregorio Marañón de que no hay enfermedades, sino enfermos. La queremos significar sobre todo porque tenemos un gran entrenamiento como médicos para saber qué tiene nuestro paciente, pero muy poco para saber quién es el adulto mayor. Por eso no hay enfermedades, sino enfermos, y también hay que aclarar que si bien el envejecimiento poblacional es global, no hay un envejecimiento, sino que hay vejeces. Y a su vez, el parámetro único de la edad resulta sin dudas insuficiente, ya que no hay edades, sino que hay funciones. Pensemos familiares nuestros o pacientes que tienen edades de 70, 80 o 90 años y se desenvuelven en su vida familiar y social de manera muy eficaz porque conservan las funciones. No hay edades, sino funciones. Y por último, una frase de este conocido médico de las miniseries, Dr. House, que decía que para tratar enfermedades somos médicos. Tratar pacientes es el inconveniente de la profesión. Y es el inconveniente que tendrá este curso, porque vamos a elegir un paciente para poder reflexionar alrededor de la asistencia del adulto mayor. ¿Qué se considera geriatría y qué es gerontología? La primera palabra tiene vinculación con la asistencia de enfermedades en los adultos mayores. Lo mismo que pediatría atiende las enfermedades en los niños. La gerontología aborda la problemática de los adultos mayores en su conjunto. Sería como tomar la problemática de la infancia. Geriatría implica la profesión de médico. Gerontología existen en otras disciplinas, trabajadores sociales, psicólogos, filósofos, que se especializan en la problemática del adulto mayor. Y volvemos de nuevo a esta frase señera. El viejo soy yo más tiempo. En el mundo cada vez hay más viejos y los viejos viven más. O sea, si el parámetro era 65 años, hay muchos pacientes de 65 años y más, pero ahora hay muchos pacientes de 80 años y cada vez más de 90 años, o sea, hay un envejecimiento
del envejecimiento. Y esto ha traído como consecuencia una geriatrización de la medicina, porque la mayor demanda asistencial del consultorio en atención primaria tiene que ver con este grupo poblacional. Para poder ejercer de manera eficaz la especialidad de geriatría, hay que tener antes una sólida formación académica en clínica médica. Le presento a Lidia. Lidia me consultó hace unos años y apenas me dijo su nombre, le pregunté si sabía lo que significaba su nombre. Ella dijo que no, tras lo cual yo le aclaré que Lidia viene del verbo lidiar, luchar. Y no tardé mucho tiempo en darme cuenta por qué su madre, sin saber cuál era su futuro, le puso de nombre Lucha. Lidia nació en Formosa, más precisamente en el interior de la provincia, junto al río Bermejo. En su familia ella era la hija número 12, es más, le decían la 12 a ella, no Lidia, y su padre nunca lo conoció a su padre. Cuando me cuenta dónde nació y esta familia numerosa a la que pertenecía, le pregunté por qué me consultaba. Y ella me contó, mientras sacaba de su bolso el libro Vivir 100 años, que había estado en la presentación de mi libro unos años atrás y que ella dijo, en ese momento ella tenía 84 años, que cuando estuviese cerca de los 100 iba a hacer una consulta. Eso ya me predispuso de otra manera para asistirla y conocer su vida. Ella se casa a los 15 años con un empleado ferroviario que tenía 18 y se trasladan a la ciudad de Buenos Aires para que él se capacite en las cuestiones de los ferrocarriles. Allí aprende el oficio que le iba a permitir sobrevivir y criar a sus 3 hijas mujeres, educarlas a pesar de quedar viuda muy joven, con 3 hijas, se traslada a la ciudad de Córdoba donde ejercemos nuestra profesión y allí sus 3 hijas son profesionales. Una se recibe de contadora, vuelve a vivir o se va a vivir a Capital Federal. La segunda hija es odontóloga en Córdoba y la tercera, la menor, que es docente, que fue quien la acompaña a las consultas médicas ya que vive cerca de su casa. Les había dicho que Lidia, acompañando a su marido a Capital Federal, mientras él se capacitaba en los ferrocarriles, ella aprende un oficio que estaba de moda por aquellas épocas, que es el de la taxidermia, que es embalsamar animales, ¿no? Embalsamar mascotas o trofeos de caza. Por esa época, recordemos, fue embalsamada Evita luego de fallecida. Y le voy a dejar la incógnita, cómo hizo Lidia, una formoseña con los rasgos que ustedes ven en la foto, para ejercer su profesión de taxidermista en nuestra ciudad de Córdoba. Antes de continuar con nuestra paciente, hemos elaborado una especie de decálogo de cuáles serían los elementos de la relación médico-paciente que debiéramos tener muy presente si queremos que nuestro acompañamiento sea eficaz. Primero, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Cuando uno atiende pacientes de más de 80 años, como es este caso, hay que presuponer que la sabiduría, no el conocimiento, la sabiduría para llegar a tan prolongada edad reside en un saber que tiene más el paciente que el médico. Hay una frase de Daniel Flistenstein que a mí me encanta que dice: el paciente ignora que sabe y los médicos ignoramos que no sabemos. Por lo tanto, ante un paciente de estas características de más 65, predispongámonos a escuchar cuál es su sabiduría de supervivencia. 2. Para poder aproximarnos a este paciente o a los pacientes adultos mayores en general, tenemos que primero desarmar nuestros prejuicios de edadismo o lo que se llama gerontofobia o viejismo. Preguntémonos si atendemos igual a una paciente joven de determinada obra social o privada que a un adulto mayor que viene por la obra social PAMI y que, como veíamos en la fascie de Lidia, se ve que es de
de origen de pueblo originario, de condición humilde, y que seguramente nos va a demandar un esfuerzo muy grande su asistencia. Entonces, volviendo a la frase inicial de que el viejo soy yo más tiempo, lo primero que debiéramos deshacernos es de nuestros prejuicios sobre los viejos, ¿no? Una cultura en la cual ya cuando éramos chicos, si no tomábamos la sopa, no nos llevaba el joven de la bolsa, nos llevaba el viejo de la bolsa, o cuando nos ponían un 2 en la carrera, no nos lo ponía el profe de medicina interna, sino el viejo de medicina interna. Se pone un semáforo en verde y la que no arranca es la vieja, ¿no? Entonces estos conceptos gerontofóbicos es lo primero que tenemos que superar para poder estar acompañando de la manera más saludable al adulto mayor. El tercer punto de este decálogo es entender claramente que el proceso de envejecimiento no es enfermar. Nosotros atendemos a adultos mayores que pueden no tener ninguna patología. Es más, 2/3 de la población mayor de 65 años no tiene ninguna enfermedad. O sea que envejecer no es enfermar y nosotros vamos a atender personas añosas y pacientes añosos. Y el cuarto punto de este decálogo alude a una cuestión propia de nuestros tiempos, incluso en este curso como desafío virtual. El vínculo con el adulto mayor siempre es presencial. No es posible hacer buena medicina de manera virtual. Continuando con el decálogo de la relación médico-paciente con el adulto mayor, el punto 5 es que atender a adultos mayores requiere tiempo. Una consulta sin tiempo no es una consulta médica. Tenemos que resistirnos a las presiones productivas de las instituciones para darnos tiempo de poder escucharlo, poder comprender no solo qué tiene, sino quién es nuestro paciente y entender en el contexto que él vive, para después darle las indicaciones. O sea, es imposible una consulta médica sin tiempo. Y volvemos a la frase inicial. Si podemos comprender que el adulto mayor soy yo más tiempo, desarrollar este concepto de la empatía, de pensar que a quien estamos asistiendo es a uno mismo de acá 10, 20 o 30 años. El punto 6 es que antes que nada tenemos que escuchar. Primero escuchar de manera atenta e ir guiando nuestro escuchatorio. Luego interrogar, y en estas preguntas que hacemos en nuestro interrogatorio tenemos que conformar la estructura familiar de este paciente. ¿Por qué? Porque generalmente gran parte de las causas que lo llevaron a la consulta o incluso diagnosticando una patología a la hora de definir las conductas terapéuticas vamos a necesitar del entorno familiar para acompañar a nuestro paciente. No hay forma de poder asistir bien a un paciente si no lo situamos en el contexto social, familiar, institucional donde vive. Y por último, de escucharlo e interrogarlo, vamos a realizar el examen físico. Esto hace que pasemos al punto 7. ¿Por qué? Porque el médico escucha historias de vida, pero después traduce, que viene del verbo traicionar, traducir, en la redacción de una historia clínica. Tenemos que tener el ejercicio del hábito de escribir una historia clínica que no traicione la historia de vida de nuestra paciente como intentamos hacerlo con Lidia. El punto número 8 es que cada encuentro sucede siempre en un contexto socioeconómico y cultural, y más en los tiempos que corren. Para poder darle tiempo, para poder entender sus hábitos de comida, de sueño o laborales y condiciones socioeconómicas y medioambientales, cada encuentro con el paciente debe ser puesto en ese contexto socioeconómico y cultural, que no solamente atraviesa al paciente,
sino que también nos atraviesa a nosotros como médicos. ¿Cómo estamos predispuestos nosotros en nuestro contexto para poder asistir al adulto mayor? El punto número 9 es que la consulta siempre es personal, médico-paciente o paciente-médico, pero no hay nadie más que este vínculo sagrado e íntimo. Por eso siempre tiene que entrar el paciente solo, así tenga dificultades auditivas enormes o un deterioro cognitivo avanzado, lo que fuere. Siempre entra el paciente solo, se lo escucha, se lo interroga, se lo revisa y luego que terminamos nuestra consulta con el paciente, hacemos pasar al familiar. ¿Por qué? Porque a la hora de dar las indicaciones necesitamos compartirlas con el cuidador, el asistente o el familiar que lo acompaña a la consulta. Y una obviedad, pero que habitualmente la perdemos cuando atendemos a adultos mayores. Ellos, como cualquier paciente, como cualquier individuo, son ciudadanos y son seres sexuados. Apunto a esto a la cantidad de barreras que atravesamos sin respetar el pudor, sin respetar sus deseos y sin contemplar los vínculos que hemos aprendido de la diversidad humana y de la diversidad sexual. Y por último, a la hora de tomar las decisiones en el adulto mayor, trataremos de conjugar la mejor evidencia científica disponible, la mejor experiencia que hemos adquirido a lo largo de años de atender a adultos mayores y por último, que quizás debiera ser lo primero, prestar especial atención a la subjetividad del paciente adulto mayor. Solo coincidiendo estos tres aspectos, la subjetividad del paciente, la evidencia y la experiencia, es que vamos a poder a lo largo de los años acompañar, tomar decisiones terapéuticas, poder resolver problemas e incluso tener una visión humana y empática sobre el final de la vida de nuestro paciente. ¿Cuáles son los elementos que están en juego a la hora de hablar de envejecimiento humano? Solo tres aspectos. La genética, que es el azar, nuestros padres, nuestros abuelos, las patologías, en donde interviene no solamente la carga genética, sino también la convivencia medioambiental, social, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras condiciones de vida y por último el medio ambiente, que no es solamente lo que conocemos como medio ambiente climático, atravesando en estos tiempos en Argentina una nueva pandemia de dengue, sino también el medio ambiente social, con quién vive, ¿no? Si con la familia, si está en una residencia de adultos mayores, o sea, el medio ambiente social y ambiental. Social también en Córdoba capital o en Capital Federal, en un barrio periférico, en un barrio cerrado. ¿Cuáles son las condiciones sociales en las cuales vive nuestro paciente? Y si trasladamos estos tres parámetros y lo aplicamos a la longevidad, vamos a sorprendernos con que la genética solo impacta en un 10% en la posibilidad de vivir 100 años. Las enfermedades, las patologías en su conjunto representan el 30%. Y fíjense, el medio ambiente, el aire que respiramos, lo que comemos, si desarrollamos actividad física, si vivimos en un entorno familiar amable o vivimos en una residencia con un contexto de asistencia saludable, si vivimos en una ciudad donde la seguridad, el transporte, el acceso a la cultura está garantizado, o vivimos situaciones de estrés permanente por distintas circunstancias que van desde lo económico hasta la violencia o la percepción de soledad y los miedos que suelen generarse en el contexto social donde vivimos. El impacto que tiene es del 60% en la perspectiva de la longevidad. Volvamos a Lidia.
Para mí era una gran intriga cómo esta mujer logró en Córdoba capital desarrollarse como taxidermista, persona que embalsama animales, educar a sus hijas, a las tres con vida universitaria e inclusive a sus nietas, participar en la educación de sus nietas. Tiene 6 nietas, 2 por cada una de las hijas, y ella me contó cuando vino a Córdoba en una viudez temprana. Ella dice, yo tengo que poder acceder a quién va a embalsamar, por ejemplo, animales de casa. ¿Qué es lo que hizo Lidia, épocas de que no había celulares? Puso un cartelito en las armerías. Hago taxidermia, embalsamo piezas de casa y su número fijo y la dirección. Y así fue como pudo entrar y luego me mostró fotos que comenzó haciendo taxidermia de animales domésticos, un perro que fallecía, o un pavo real, o una gallina, para luego poder embalsamar piezas de casa, como son los pumas o ciervos. Me mostró fotos. Y mientras me mostraba las fotos, ella me decía repetidamente, éramos muy pobres, doctor, éramos muy pobres. Y a mí me quedó resonando eso, al punto tal de preguntarle, bueno, pero a pesar de esa pobreza, usted puede educar a sus 3 hijas en la universidad y sobrevivir y viuda. Sí, me dice, lo que pasa es que yo hacía taxidermia. Sí, me lo dijo. Bueno, pero nos comíamos las vísceras, nos comíamos los animales que venían a embalsamar. Ese momento, en lo personal, fue un quiebre en términos de que atender a Lidia, que comenzó la consulta aprendiendo que su nombre era Luchar y que luego había venido porque había leído un libro que invitaba a la posibilidad de vivir 100 años y que en su deseo más íntimo quería vivir mucho tiempo y cercana a esa edad vino a la consulta. Lidia, me enteré más tarde, era analfabeta y aprendió a leer y escribir sola, como también luego aprendió su oficio. Mientras escuchaba a lo largo de repetidas consultas su historia de vida y habiendo hecho un escuchatorio y un interrogatorio amplio a lo largo de distintas consultas, en la primera misma, uno al examen físico empieza a observar. Y desde que entró y me contó su vida, yo vi que se movía con cierta rigidez, noté un temblor fino en sus manos y cuando yo la invité a pesarla y a subirse a la camilla, tenía la sospecha fuerte de que estaba iniciando una enfermedad de Parkinson. En todo paciente adulto mayor, como lo hicimos con Lidia, la pesamos, le tomamos la presión arterial. Cuando se acuesta en la camilla, de manera personal, yo empiezo a revisar los pacientes primero por los pies hacia la cabeza, exploramos pulsos periféricos, tenemos mucha información en los miembros inferiores, si hay edema, luego el abdomen, a ver si hay una masa, hernias, el examen del tórax, en donde la auscultación cardíaca adquiere especial relevancia, al igual que el pulso, y luego en adultos mayores auscultar también las carótidas a la búsqueda de soplos. Un examen físico que seguramente también va a estar orientado a la patología que presuponemos que tiene nuestro paciente. En el caso de Lidia, implicó también un examen neurológico de reflejos, de motilidad pasiva y activa, diagnosticando la rigidez propia de la enfermedad de Parkinson. En general, en todos nuestros pacientes adultos mayores, ya sea el síntoma que lo trae a la consulta o el signo que podamos encontrar en el examen físico o con los métodos complementarios, siempre tenemos presente la regla de los tercios. Este síntoma o signo tiene que ver con el envejecimiento normal, tiene que ver con una patología o tiene que ver con el desuso. Es tan importante mantenerse activo que reiteramos esta frase. No hay edades, hay funciones. En general a mí me gusta utilizar el ejemplo de los autos, ¿no? Si uno puede acceder a un 0 kilómetro y lo pone en el garage, 1 año, 2 años, ese auto no anda más. Y en general los adultos mayores no son autos 0 kilómetros, son modelos viejitos. Por eso es tan importante mantenerse activos. Mantenerse activo es trascendente a la hora de una buena longevidad. ¿Cuáles son las herramientas, luego de haber detallado nuestro decálogo de la relación médico-paciente, que intervienen en la consulta médica
en estas reiteradas consultas que van a suceder a lo largo de los años, en donde más que el arte de curar, vamos a aplicar el arte de cuidar. Y hay dos elementos que atraviesan esta transición demográfica, este envejecimiento global, que tiene que ver con la transición epidemiológica, en donde las enfermedades infecciosas y agudas fueron reemplazadas por las crónicas y degenerativas. Dos ejemplos: la diabetes, antes era una cetoacidosis y un fallecimiento inmediato, hoy es una enfermedad crónica, o el VIH-Sida, que hoy también es una enfermedad crónica, e incluso el cáncer, que se ha transformado en una enfermedad crónica, que acompañamos a lo largo de décadas. Este cambio en el perfil epidemiológico conlleva también a que hemos sido educados a buscar una enfermedad única, y tenemos que cambiar el concepto de que no solamente hay una sola enfermedad, sino que hay enfermedades múltiples, pero no solamente patologías múltiples, sino también contextos medioambientales y sociales diversos y múltiples que nos van a explicar muchas veces la causa de la patología. Y después hay elementos muy puntuales que son, primero, darle a nuestro paciente identidad e individualidad. No hay abuelos, no hay pacientes, no hay viejos, hay lidias. O sea, a cada paciente nosotros tenemos que tratarlo por el nombre y el apellido, en general de usted, y preguntarle cómo quiere que uno lo nombre, ¿no? Porque en el nombre se cifran una cantidad de elementos que hacen a la identidad, a la individualidad y a la intimidad necesaria para poder comprender la problemática que lo trae nuestro paciente. Saber que hay dificultades visuales, que llamamos presbicia, o el envejecimiento auditivo, la presbiacusia, que en general en el envejecimiento normal hay pérdida de memoria, hay trastornos en la movilidad, no nos movemos igual a los 30, a los 40, a los 60, a los 80, a los 90, y también un elemento que es trascendente, que es la cantidad de medicamentos que suelen acompañar a las enfermedades múltiples, con lo cual una herramienta de la consulta es que traiga la bolsa con todos los medicamentos que está utilizando, y a la hora de definir la sugerencia o las indicaciones que haremos, siempre se hace compartida la consulta individual, las indicaciones médicas compartidas. Así como en cardiología hay grandes síndromes, ¿no? Las valvulopatías, las enfermedades coronarias, los problemas del miocardio, se han definido en la especialidad de la geriatría 5 grandes síndromes. El primero, síndrome de confusión, demencia o delirium, que es un cuadro agudo de pérdida de la cognición, los trastornos de dismovilidad e inmovilidad, los mareos y las caídas, la incontinencia urinaria, que nunca es envejecimiento normal, siempre es patología y que además se oculta. No es un motivo de consulta que se haga explícito, sino que hay que ir a investigar si tiene o no incontinencia urinaria. Y por último, la depresión, que se supone va a ser la patología más prevalente en la humanidad en el año 2050. La depresión, que deviene de 2 núcleos centrales que participan en la aparición de las patologías clínicas, que son la percepción de soledad y el miedo. Si bien estos son los 5 grandes síndromes geriátricos que debemos conocer, las patologías más prevalentes, o sea, más frecuentes en el adulto mayor, siguen siendo las mismas que en los adultos: la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Pero como decíamos que no hay edades, hay funciones, así como le tomamos la presión con el tensiómetro para saber si un paciente es hipertenso, la valoración geriátrica, a la que definimos viejómetro, implica una cantidad de datos para poder saber si nuestro paciente es un adulto mayor frágil o que requiere una serie de sugerencias para poder acceder a mayor edad. Los datos biomédicos, que son los nutricionales,
tan trascendente la alimentación que vamos a tener un encuentro especial de cuáles son las recetas alimenticias que debiéramos aplicar en el adulto mayor. La actividad física, el sedentarismo, también trascendente, por lo cual también habrá un encuentro específico para ver cómo indicamos la actividad física, cómo indicamos métodos complementarios o fármacos, y por último, los medicamentos, a lo cual también dedicaremos un encuentro especial en donde tendremos nuevamente a Lidia como protagonista. Los datos funcionales, básicamente dos: las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria. Las primeras aluden a si se puede bañar solo, vestirse solo, movilizarse, utilizar el baño, la continencia, alimentación, si puede comer solo, si puede arreglarse, y las instrumentales que implica el uso del celular o el cajero automático o el uso del transporte o el manejo del dinero. Estos datos funcionales también van a formar parte de otro encuentro porque nos van a permitir tomar una decisión dolorosa y tremenda, como puede ser cuándo indicar a un adulto mayor su internación en una residencia de adultos mayores o geriátrico. Después están los parámetros psicológicos, cognitivos, afectivos. Lidia, que presuponemos que tiene un Parkinson, cómo va a impactar su patología en los aspectos de su memoria o anímicos, si puede generar uno de los grandes síndromes como es la depresión. Y el último parámetro, que son los parámetros sociales. Medios económicos, con quién vive, tiene jubilación, tiene una obra social o no, hay un entorno familiar que la acompaña o no, requiere una hogarización, o sea, lo institucional, en qué barrio vive, si participa o no de las actividades del centro de jubilados, o sea, definir el contexto familiar, institucional, económico, considerado como parámetros sociales. No podemos ejercer una buena asistencia de los adultos mayores si desconocemos algunos de estos datos biomédicos, funcionales, psicológicos y sociales. A lo largo de 40 años de asistir a adultos mayores, uno escucha de manera reiterada lo que podríamos decir narrativas, lo que nos cuentan la gran mayoría de nuestros pacientes. No le tengo miedo a morir, pero no quiero sufrir. No quiero ser una carga y darle trabajo a mis hijos. Esa frase que se repite es conmovedora por la generosidad del adulto mayor de siempre pensar en los otros. Es raro que un adulto mayor llegue a edades muy avanzadas si no tiene esta generosidad de pensar en los otros, en su pareja, en los hijos, en los nietos, en la sociedad donde vive. Y por último, no me importa vivir mucho o vivir mucho más. Me interesa vivir bien. O sea que lo que quiere el adulto mayor es no sufrir, no ser una carga para su familia y su entorno y vivir sin padecimiento, sin dolores, vivir bien. Y para eso me parece muy importante recordar al filósofo Nietzsche que dice: cuando se tiene un por qué vivir, se asume cualquier cómo vivir. Y por último, vamos con viejas dudas ante el final de la muerte. Todos, absolutamente todos, vamos a morir. La muerte es la gran pregunta, ¿no? Pero a partir de la muerte, que nos hace a todos humanos, invita al menos a que nos preguntemos ¿por qué envejecemos? Si en última instancia vamos a morir. ¿Para qué envejecer? Y algo aún más profundo, ¿qué sentido tiene el envejecimiento? Pero no solamente preguntarse por qué envejecemos, para qué envejecer, qué sentido tiene el envejecimiento, sino también, ante el final de la muerte, poder hacernos las mismas preguntas respecto de la enfermedad. ¿Por qué enfermamos? ¿No? ¿Por qué el ser humano se enferma si en última instancia va a morir? ¿Para qué enfermar? Y algo profundamente existencial. ¿Qué sentido tiene la enfermedad? Y estas preguntas, que sin duda no tienen una respuesta,
y que estas preguntas tendremos que ir a buscar su probable respuesta en nuestros pacientes hacia el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene la enfermedad? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué sentido le damos a nuestra existencia? Lo invitamos a que estas últimas preguntas lo inviten a continuar próximos encuentros en donde abordaremos distintas problemáticas de la asistencia del adulto mayor, traccionado siempre por la pregunta ¿cómo ejercer el arte de cuidar a los adultos mayores?